Vamos a cantar un coro y luego oramos y empezamos, ¿ya? Maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual. Amado Padre, muchas gracias por darnos la vida, gracias por darnos la oportunidad de aprender y sobre todo de crecer en nuestra vida a fin de que podamos agradarte a ti y también ser instrumentos útiles en tus manos. Rogamos tu ayuda en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar de las metas medibles. Es un repaso de las metas medibles del discipulado. Y recuerden que la meta es establecerlo en estas 4 cosas. A ver, vamos a ver, ¿funciona? Ya, ahí está. Muy bien. Número 1, en la palabra. Número 2, en la comunión y el compañerismo. Número 3, en la iglesia local. Número 4, en el ministerio. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 metas que debemos estar logrando en la vida de nuestros discípulos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, hermano, no sé si puedes acercarte un poco más. No dejamos una silla vacía. Ajá, muy bien. Ahí está. Que yo te pueda ver. Que yo te pueda ver. Ajá. Te pone detrás del hermano perfil, no te veo. Cambia más bien. Ya listo, ahí está, muy bien. Allá los chicos también, muy bien, los puedo ver a todos. Muy bien, ¿cómo sabemos que un hermano está establecido en la palabra de Dios? Número 1, vamos a observar su actitud, ¿no? Su actitud hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a notar que la persona va a poner la palabra de Dios como la autoridad en su propia vida. Va a tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Va a realizar ciertas acciones en base a la palabra de Dios. Y el consejo que va a buscar va a estar en la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos que el hermano está establecido en la comunión y el compañerismo? Eso se va a observar a través de sus relaciones, ¿no? De sus amistades, de con quienes él pasa más tiempo en su compañerismo. Ok, número 3, es la iglesia local. ¿Cómo notamos que el hermano está estableciéndose ya en la iglesia local? Cuando vemos que para él la iglesia local viene a ser su prioridad, viene a ser su asistencia es marcado por la fidelidad. Entonces, vemos que va a poner a la iglesia local por encima de cualquier otra cosa. Número 4, vemos que el hermano está establecido en el ministerio cuando tiene interés de servir a otros, tiene interés de ayudar. Por ejemplo, tiene interés de visitar, tiene interés de al estar alentando. Cuando viene alguien a la iglesia, él es uno de los que se acerca, le saluda, le da la bienvenida, le está preguntando. Un detalle que a veces nos falta a todos, hermanos, es tener interés en las personas que llegan a la iglesia por primera vez. Entonces, a veces llega alguien por primera vez
y nadie se acerca, nadie le saluda. Todos se saludan entre los conocidos. A veces hasta en la iglesia ya tenemos ciertos grupos y el hermano o la visita que está llegando por primera vez está solito, sentado, todos cantan por allá, todos leen la Biblia por allá, pero el hermano o la persona de la visita está solito. Entonces, cuando vemos que un hermano está establecido en el ministerio y cuando tiene interés, ve a una persona solita ya, ¿qué hace? Va y se acerca. Va, se acerca, le pregunta, se sienta a su lado, canta con la persona, le ayuda y lo visita, ya sabe cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, pero normalmente eso a veces no se observa de los demás, sí del pastor, sí del diácono, pero no de los hermanos. Entonces, noten, hermanos, que cuando discipulamos, nosotros necesitamos ayudarle a que el hermano tenga, una buena actitud hacia la palabra de Dios, que el hermano tenga interés de relacionarse muy cercano, estar con los demás. Y también debemos buscar que el hermano ponga su asistencia, su fidelidad a la iglesia como una de las cosas prioritarias y también tenga interés de servir a los demás. ¿Ok? Entonces, eso es un repaso de lo que hemos hablado el día de ayer. Ok, ahora vamos a hablar de el modelo de la tarea de hacer discípulos. El modelo. Ahora, nosotros no tenemos que inventar en realidad, ¿ya? No tenemos que inventar porque ya en la Biblia se nos da a nosotros ilustraciones de cómo se realizaba esta tarea de hacer discípulos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí tenemos en la... Dice, sí, por favor, interrumpa. Esto es lo que sucede en el punto número 4 de acabamos de hablar. Y, por ejemplo, este año, cuando un amigo íntimo bueno, entré a la puerta, nadie me dice bienvenido, ¿cómo está hermano? Nada. Yo me di cuenta, no solamente es aquí, no aceptamos, no recibimos, no le damos bienvenida, no estamos sentados junto con él. Entonces eso dice, no, esta iglesia es tan fría. Yo creo que esa parte tiene ver para ti, ¿no? Y sí, es cierto, hermano, es cierto. Sí, la verdad, hermanos amados, tenemos que cambiar. Por eso, ¿se acuerdan ayer cuando hablamos de las características de un discípulo? Una de las características importantes, un predicador decía, todos tienen alguna marca en su ropa. Por ejemplo, ahí el hermano tiene aquí una marca, ¿no? Ahí no veo bien un logotipo, ¿no? Entonces, todo creyente verdadero, auténtico, discípulo del Señor, debe de ser evidenciado por su amor hacia los demás, ¿no? Su amor hacia otras personas. La verdad, hermanos, estamos perdiendo la identidad de un verdadero discípulo del Señor. Un verdadero discípulo del Señor, decíamos ayer, es obediente. Un verdadero discípulo del Señor es fiel. Un verdadero discípulo del Señor ama a sus hermanos. Y una cuarta cosa que dije fue, un verdadero discípulo produce
frutos. Entonces, tenemos que en el discipulado empujar eso. Ahora, hermanos, si yo como pastor, si yo como pastor, si yo como líder, si yo como diácono, no estoy mostrando estas cualificaciones, ciertamente no voy a lograr que la congregación también tenga esas mismas características. Un pastor decía de esta manera: la iglesia va a ser igual que su pastor, ¿no? Si su pastor es jovial, si su pastor es dinámico, es alegre, es entusiasta, pues la congregación también va a adquirir ese carácter. Pero si el pastor es seco, no es cariñoso, si el pastor es parco, no saluda a nadie, pues la congregación va a ser igual. Es interesante que en casa los hijos también adoptan nuestra manera de ser. Entonces, creo que es importante, hermanos, que nosotros cultivemos en nuestra propia vida, pero también transmitamos a los hermanos lo que somos, ¿no? Entonces, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Por eso, creo que es importante entender esto, que el modelo de la tarea de hacer discípulos ya está establecido en la Biblia. Mire, en el Antiguo Testamento, es decir, en Israel, dice ahí, voy a leer esta parte, la verdad nos muestra lo siguiente, que la verdad revelada por Dios a Moisés, primero a través de eventos y luego en forma verbalizada, escrita, tenía que ser transmitido a las futuras generaciones para formar al pueblo de Dios, y Dios le dijo cómo hacerlo. ¿Y sabe qué? Lo dijo que eso se tiene que hacer dentro del hogar, dentro del hogar. Cuando Dios enseña el discipulado en la nación de Israel, les dice claramente: estas palabras estarán sobre tu corazón, y estas palabras tú las enseñarás a tus hijos, y les hablarás, les enseñarás a levantarte y al acostarte, en la casa y en el campo. Lo que está diciendo es en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, los primeros discipuladores en realidad deben ser ¿quiénes? Los padres. Los padres tenemos que discipular a nuestros propios hijos. Pero también vemos en el tiempo del Señor Jesucristo una cosa interesante. Mire, dice, nadie puede ignorar ni dejar de aplicar la estrategia de Jesús para el establecimiento y extensión de su iglesia. Él tuvo una profunda compasión para atender a las multitudes, pero dio la prioridad a discipular a unos pocos, que luego ellos se reproducirían su vida y su ministerio. Ahora, el Señor Jesucristo predicó a miles, pero se concentró en pocos. Repito, predicó a miles, pero se concentró en pocos. Es decir, compartió la palabra de Dios a todas las multitudes, pero cuando se trataba de formar, de discipular, él estaba enfocado en pocos. ¿En cuánto se concentró? Bueno, algunos dicen se concentró en 120, pero de los 120 hay un grupo más reducido, que son 70. Pero de los 70 se concentró en otro grupo más pequeño todavía. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? 12. Y de los 12 se concentró en 3. Mire, en 3. Entonces, eran 70, pero 12 fueron sus apóstoles, y de los 12,
él trabajó de manera más personal, más cercana en tres. Miremos quiénes fueron estos tres. Uno fue Pedro, el otro fue Jacobo y el otro fue Juan. Ahora, notemos, Juan y Jacobo eran hermanos. Pedro, Juan y Jacobo, los tres eran pescadores. Eran del mismo oficio. Pero Pedro es el que va a asumir el liderazgo principal. Así que trabaja en Pedro de manera muy especial. Recuerden que Pedro a cada rato va metiendo la pata, a cada rato va diciendo cosas sin sentido, ¿no es cierto? Él va diciendo, no, señor, yo un loco, ¿no? Ya, pero ese loco, mire, ese loco fue útil en la mano del Señor. Cuando tú veas en la iglesia, hermanito, cuando tú veas en la iglesia un loco, préstale atención de verdad. ¿Por qué? Porque es posible que ese muchacho o esa persona pueda llegar a ser un excelente líder. Sí, ya él, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo estoy mirando a uno, ¿no? Pero este muchacho, obviamente, todavía le falta crecer, pero este muchacho ya está metido en uno, ya está metido en otra cosa, ya está metido, ¿no? Y es un loquito. Mi esposa lo conoce, David Merino, ¿no? Este muchacho anda por aquí, por allá, pero ¿sabes qué? Es el que más apoya la obra y ahora está apoyando a su hermano. Ya está con los niños, ya está con los adolescentes, ya está. A veces me da poco de. Se me hace un poco cargoso, pero hermano, es interesante cómo yo he conversado con él y él me dice, yo quisiera dedicarme al ministerio. Entonces, hay que prestarle atención a ciertas personas que parecen loquitos, pero son los más activos. Y aunque a veces les puedas golpear o puedas criticarle, pero esas personas siguen ahí, siguen, no se desalientan, no se desaniman. Pedro es uno de ellos. Ahora, Juan, ¿por qué trabajó entonces? Bueno, ya sabían por qué trabajó en Pedro. ¿Por qué trabajó con Jacobo? ¿Sabe qué? Jacobo fue el primer apóstol que murió como mártir. Él fue el primero. ¿Y por qué trabajó con Juan? Es interesante notar que Juan es el último apóstol que va a morir. Entonces, ahora Jesús conocía, como Dios conocía el futuro, pero nota que Juan es el más jovencito, es el muchacho, es de tu edad, más o menos, cuando estuvo siendo discipulado por Jesús. Era el más chiquillo. Y él es el que se acostaba aquí en el pecho del maestro, ¿no? Se le conoce como el discípulo amado, todos lo querían, el muchacho. Entonces, Jesús trabaja en ellos tres, pero no significa que no trabaja en los 12. Sí, trabaja en los 12, pero también trabaja en los 70, pero también en los 120, pero también trabaja predicando a toda la multitud. Entonces, como discipuladores, especialmente como pastores, hermanos, o líderes, nosotros tenemos que predicar el evangelio a las multitudes. Pero de los 70, 80, 100 hermanos que asisten a la iglesia, no podemos discipularlos a todos de manera personal. Vamos a tener que discipularlo de manera grupal. Y Jesús, hermanos, se encargaba de trabajar de una manera muy particular con ciertos grupos. Como le vuelvo a repetir, trabajaba con Pedro, Jacobo y Juan,
pero también con los 12, pero también con los demás. Poco a poco así él trabajaba. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo, ¿cómo trabajaba? Él plantó iglesias, las desarrolló por medio de discipular personalmente a sus hijos espirituales, los cuales se convirtieron en siervos y obreros. Y ahí está una lista. ¿Podemos leer la lista? Número 1, Timoteo. 2, Tito. 3, Epafrodito, Tíquico, Aquila, Priscila, Marcos y muchos otros más fueron discípulos a quienes el apóstol Pablo les ayudó, les guió. Aunque en un momento, por ejemplo, Marcos no rindió, ¿no? ¿Se acuerdan que Marcos abandonó el equipo ministerial conformado por Pablo y Bernabé? Él se alisla, pero sin embargo, más tarde, años más tarde, Pablo reconoce que Bernabé hizo un excelente trabajo en Marcos. Y es por eso que Pablo le va a escribir diciendo, ¿sabes qué? Envíame o tráeme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Entonces, no necesariamente también todos los que discipulamos tienen que ser discipulados necesariamente por mí. Es posible que otro haga mejor trabajo que yo. Entonces, pero el punto es reproducirnos de manera permanente. Ahora, los requerimientos para discipular, quiero presentarles por lo menos 4 cosas, ¿ya? 4 cosas. Número uno, un modelo real. Para el discipulado se requiere un modelo real. En la nación de Israel, ¿quién era el modelo? ¿Quién era el modelo del discipulado? Los padres, correcto, ahí está. Los padres debían ser el modelo. Entonces los hijos veían al papá y los hijos seguían el ejemplo de el papá. En el tiempo de Jesús, ¿quién era el modelo? ¿Quién era el modelo? Jesús mismo, claro. Entonces, ahora recordemos de que los fariseos también eran modelos y la gente le seguía a los fariseos, pero la gente se dio cuenta que Jesús era un modelo diferente, era muy diferente. El discipulado del Señor Jesucristo era real. La gente se admiraba, por ejemplo, de las enseñanzas, se admiraba de las cosas, de la manera, de cómo enseñaba. Y no era como los fariseos, pues los fariseos solamente enseñaban pura teoría, pero Jesús enseñaba la vida. Él les mostraba con su vida. Entonces, Jesús era el modelo. Ahora, en el tiempo de Pablo, ¿quién era el modelo? El apóstol Pablo. Y él va a decir, ¿qué cosa? Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Hermanos, Pablo tenía una vida cuya vida era la lección real, el ejemplo para los demás. Hoy en día, ¿quién será el modelo? ¿Quién debe ser el modelo? Hoy en día. Hoy en día los modelos son los pastores, los pastores, los líderes, los maestros. Nosotros somos los modelos. Por eso, los hermanos que vienen, por ejemplo, sabemos de que Jaime es nuevo, él me está diciendo que es nuevecito, ¿no? Recién se está congregando. ¿Él a quién va a mirar? A nosotros. Y todos aquí somos, en cierta manera, todos somos modelos. Por ejemplo, aquí el hermano Joel dice que tiene ya 10 años, ¿no? Perdón, Isaí, 5 años, 5 años y medio. Perdón, hermano. Ahora, Joel debe ser modelo para Isaí. Isaí debe ser modelo para Jaime. Y hermano Porfirio debe ser modelo para quién?
para Joel y también para Isaí, claro. Entonces, pero es que estaba Joel ahí, se desapareció. pero noten, o sea, cuanto más años tenemos en la vida cristiana, debemos ser ¿qué? Modelos, ejemplos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar creciendo, claro. Entonces, si yo ya tengo 40 años en la vida cristiana, pues tengo que ser modelo de una vida cristiana de 40 años. Si usted tiene 20 años en la vida cristiana, usted tiene que ser un modelo de la vida cristiana de 20 años. Si usted ya tiene 5 años, pues tiene que ser modelo de vida de 5 años. No esperemos que un hermano de 2, 3 meses de creyente sea modelo para el de 20 años. Tiene que ser al revés. Entonces, en ese sentido, hermanos amados, nosotros tenemos que recordar que si bien allá en Israel los padres eran modelo para sus hijos, Jesús era modelo para sus discípulos, Pablo era modelo para los hermanos, nosotros somos modelo para los hermanos. Ahora, pero por otro lado, los padres seguimos siendo modelo para quienes. Exacto, ¿no? Ahora, entonces, el discipulado requiere un modelo real. Requiere un modelo a quien podamos imitar. De eso voy a hablar en la segunda parte. Pero también el discipulado requiere una relación cercana. Una relación cercana. ¿Ok? Por ejemplo, en el tiempo de Israel. En el tiempo de Israel, hermanos, ¿cómo enseñaban los padres a los hijos? ¿Cómo enseñaban? ¿Cómo? A ver, pensemos. Ya, muy bien, pero ¿cómo lo hacían? ¿Y sabes qué? Andando por el camino, al acostarse, al levantarse. En otras palabras, transmitían estas verdades de la palabra de Dios en todo el tiempo, en todo lugar. Hermanos, el hijo tenía, el padre tenía que caminar y le decía al hijo para que le pudiera seguir. Y mientras ellos iban a la chacra, mientras iban ellos a pastorear, ¿qué es lo que hacían los padres? Les hablaban de la palabra de Dios. Constantemente les estaban enseñando. Eso requería una relación personal constante, permanente. Y eso es algo muy hermoso que creo que nosotros debemos aprender. ¿Sabes? A veces nosotros estamos descuidando, y digo nosotros, me incluyo allí, porque ciertamente nos pasa estas situaciones. Descuidamos nuestra relación personal, permanente, constante, afectiva con nuestros hijos. Mira, los hijos no van a quedar mucho tiempo. Es interesante, cuando mis hijos eran más pequeños, nosotros teníamos las devocionales unidas. Y las devocionales unidas eran un bonito tiempo donde podíamos compartir. Estoy seguro que inclusive Pastor Cristóbal se habrá sentado con sus 2 hijos mayores. Pero cuando ellos se van a Lima, ya salieron. Mis hijos ahora tienen sus propias agendas, tienen sus propios horarios y ya no son igual, es decir, ya no es igual como cuando eran niños pequeños. Entonces, ¿cuándo es importante gastar tiempo enseñando a los hijos? ¿Cuándo? Antes de que salgan, ¿no es cierto? Entonces, por eso, desde muy chiquitito hay que discipular a nuestros hijos. Discipulemos desde pequeños.
Debemos enseñar. Hay muchas cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, debemos enseñar a creer que Jesús es Dios. Chicos, ¿me ayudan? Si no, se van con papá. Ajá, muy bien, al lado de papá. Miren, tienen que aprender los niños a qué. Los niños tienen que aprender a obedecer. Los niños tienen que aprender a amar a Dios. Los niños tienen que aprender a confiar en Dios. Los niños tienen que aprender a esperar en Dios. Los niños tienen que aprender muchas cosas. ¿Dónde van a aprender eso? ¿En la escuela? No. ¿En el colegio? Tampoco. ¿Dónde vas a aprender? Es en la casa con tus padres. Por eso es que los padres tenemos que aprovechar de enseñar todas esas cosas antes que se vayan. Porque una vez que se vaya, por ejemplo, de aquí me imagino la mayoría se van a estudiar a la universidad allá a Cusco, ¿no es cierto? La mayoría se va para allá. Y ya cuando regresan, ya regresan solo de visita. Y allá encuentran su flaca o su flaco y ya se quedaron. Ya no regresan a casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no perdamos el tiempo de hacer el trabajo discipulador en la vida de nuestros hijos. Ahora, Jesús, hermanos, nos muestra que Él convivió con sus discípulos y Él compartió diariamente experiencias. Él le llamó a sus discípulos, les digo, ya no os llamaré, sino ¿qué cosa les voy a llamar? Mis amigos. ¿Y por qué le dice, les voy a llamar mis amigos? ¿Alguien se acuerda por qué le dice, ya no les voy a llamar discípulos ni siervos, sino les voy a llamar mis amigos? ¿Por qué? Jesús les había abierto su corazón. Yo les he dado a conocer, ¿no? Entonces, mira, parece interesante, hermanos amados, que el crecimiento de la relación de papá-hijo tiene que llegar a ser de una relación de amigos. A ver, quisiera que captes esto. Antes, por ejemplo, uno de mis hijos me decía, papá, 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 y ese era el nivel. Pero un día, por equivocación, yo le digo, y me equivoqué en realidad, y le dije, amigo, ¿ya regresó tu mamá? Y él se ríe. Pero somos amigos también, me dice. Entonces eso me hizo pensar que ya no se trata de papá e hijo solamente, sino ahora de qué? De amigos. Y sabes qué, en esa relación de amigos, yo le he contado a mi hijo cosas que me pasan a mí. Mis hijos varones saben de algunas cosas que pasan en mi corazón. Y yo sé de algunas cosas que les afligen a ellos también. Entonces, ya no se trata solo de papá, hijo o mamá, hijo, pero ya crece esa relación como la que creció con Jesús y Jesús abre su corazón, da a conocer y cambia esa relación a una relación más íntima, más cercana. Por eso, cuando ustedes tengan oportunidad de tener conversaciones con sus hijos, traten de abrir sus corazones. Cuéntenle ustedes cómo se sienten. No tengan miedo. A veces yo le he dicho a Josué, mira hijo, estoy desanimado por esto. No espero que él me diga, papá, mira, te voy a animar, que esto, que... No espero. Solo necesito que alguien me escuche. O a veces le digo, Caleb,
me preocupa esto. Ya. Y él no me dice nada, pero me escucha. Y a veces me dice algunas cosas, me pregunta. Ya, es suficiente. Pero hay una relación de amigos. Vamos creciendo en eso, porque recién hace poco ha habido cambios, ¿no? Entonces, vamos mejorando en nuestra relación. Ahora, el apóstol Pablo, él se consideró como un padre espiritual, ¿no? Así como Jesús caminó con sus discípulos, yo no sé dónde iban a dormir, iban a comer, pero ¿se acuerdan que una vez Pedro le dijo, mira, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, ustedes han dejado todo, pero van a recibir mucho más de lo que han dejado. Pablo caminaba de la misma manera con sus discípulos. Por ejemplo, caminó con Bernabé, caminó con Silas, caminó con Timoteo, realizaban los viajes. Hay una relación cercana. Entonces, cuando tú vas a discipular a alguien, haz que esa persona conviva contigo. No estoy diciendo que duerma contigo ahí en tu casa necesariamente, pero les comparto. En Cajamarca, cuando yo estuve discipulando a varias personas, por ejemplo, varios de ellos vivían conmigo ahí en la casa. Les confieso algo que mi esposa hace, hace poco tiempo me dijo, por primera vez estamos solos. Porque en casa siempre teníamos gente comiendo en nuestra mesa. Y nuestra mesa se convertía en una mesa de diálogo bíblico. Ya venía uno de los discípulos planteando una pregunta, el otro venía trayendo sus inquietudes, el otro venía y todos. Y claro, causa desajustes económicos. ¿Por qué? Porque una cosa es cocinar la comida para 2 o 3 personas, pero otra cosa es para cocinar para 7, 8 personas. Entonces, claro que nos afectaba económicamente, pero ¿sabe qué era lo hermoso? Poder criar hijos espirituales. Y muchos de ellos, hermanos, luego salieron y se fueron a otras iglesias y siguieron adelante en su ministerio. Pero Jesús me muestra a mí que él caminaba, él decía, sígame, sígame, sígame. Él no les ofrecía cama, no les ofrecía sueldo, no les ofrecía comida, no les ofrecía absolutamente nada. Solo sígame, sígueme. Eso era todo. Esa es una relación cercana. Y Pablo caminaba de la misma manera con sus discípulos. Yo no te digo que hagas algo así, pero ahí en tu iglesia, acá en la iglesia, discipula, comparte tu vida con esa persona. Acércate a esa persona. Deja que esa persona esté cada vez más cerca de ti. Entonces, estamos mencionando que una de las primeras cosas que necesitamos en el discipulado es un modelo real. Número 2, necesitamos una relación cercana, una relación personal. ¿Ok? Ahora, pero también necesitamos un contexto de vida real. Ahora, por ejemplo, en Israel, ¿en qué momentos, en qué situaciones ellos discipulaban a sus hijos? En las actividades comunes de la vida real. Ellos enseñaban, aquí como en el campo, ¿no es cierto? Aunque los chicos vamos a sembrar papas, ¿no? Vamos a aporcar, vamos a, ¿cómo le llaman? Aporcar es barbechar, ¿no? Ya, eso, aporcar, vamos a regar, vamos a, qué sé yo, ¿no? Entonces, los hijos caminan y son enseñados en un contexto de la vida real. A veces, caminando con mis hijos, le decía, ¿has visto, mira lo que ha pasado? Mira, ¿has visto lo que ha pasado? ¿Qué piensas tú? A veces
les preguntaba, ¿tú qué piensas de eso? Mira lo que ha ocurrido. Y ahí aprovechábamos para enseñarles. Jesús, hermano, él enseñó por medio de la demostración, la experiencia vivida juntos. Él empezaba a, por ejemplo, una oportunidad que me queda a mí bien, bien interesante es cuando él está enseñando en la montaña y hay más de 5,000 personas. Entonces, él eh, es abordado por uno de los discípulos, le dice, maestro, ya, despídelos ya, que se vayan a su casa, porque están lejos. Y ya, mira, ya es la hora décima, ya más o menos 5 de la tarde, y no van a llegar, y no hay luz eléctrica, ¿no? Entonces tienen que caminar y llegar temprano, por lo menos en plena luz. Ya despídelos, ya, que se vayan. Además no han comido, han estado todo el día sin comer, escuchando. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Denle ustedes de comer, pues. Aunque él ya sabía lo que iba a hacer. Mira, él sabía lo que iba a hacer, pero no les dice lo que va a hacer. Pero sí les dice, denle ustedes de comer. En otras palabras, está usando las circunstancias para enseñarles una verdad. Así que los discípulos, uno de ellos, ¿te acuerdas? Le dice, Señor, ¿es un chiste o qué? ¿En serio? No, es en serio, mira, ni siquiera 300 denarios, es decir, ¿cuánto sería ahora de plata? 300 denarios, 3 por 7, estamos hablando de qué? 3 por 7, 21, ya, agrégale, ¿cuánto? 3 ceros más, ¿no? Estamos hablando de 21,000 soles. Oye, ni siquiera 21,000 soles, creo. A ver, sacamos bien la cuenta. 300 denarios. 2,100, gracias. Ok, ok. A ver, ¿sí? 300 por, sí, ¿sí? 21. Ya, ok. Mire, ni siquiera 2,100 soles alcanzaría para dar de comer a todo esto. Ahora, ¿quién tiene 2,100 en su bolsillo ahorita? Nadie. Dos, ¿dónde conseguimos pan a las 5 de la tarde para comprar con 2,000 soles de pan? ¿De dónde? Claro, o sea, entonces él está diciendo, ¿es en serio? Oye, ni siquiera 300 denarios, ni siquiera 2,100 soles alcanzaría para darle de comer. Entonces, pero otro viene y le dice, maestro, mira, acá hay un chibolito, ya tiene sus 5 panecitos chiquititos, así de este tamañito, porque son panecillos, y 2 pescaditos. Mire estos pescaditos, ¿no? Como los pescaditos que venden allá en ¿no? Chiquititos, esos que, ¿no? En los ríos que. Chaluita, ahí está, chaluitas, ¿no? Y 2 de eso. Y, señor, mira acá, me imagino cómo se habrá presentado riéndose, qué sé yo, ¿no? Mira, señor, mira lo que hay. ¿Qué es esto? No, ni esto ni siquiera para un adulto, porque esto es la comida de un qué? De un niño, de un gatito, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice Jesús? Ya tráelo, tráelo. Y él ora y lo multiplica. Y lo multiplica de tal manera que todas las personas, que eran más de 5,000 hombres que comen bastante, ¿no? Se llenaron tanto que sobró comida y que recogieron cada uno 12 canastas llenas de desperdicios. Ahora, pregunta, ¿qué lección estaba queriendo enseñarles Jesús a sus discípulos? Mire, muy bien, muy bien.
que para Dios nada es imposible. ¿Qué más? Muy bien. O sea, mira, hay muchas otras lecciones que podríamos aprender, ¿no es cierto? Pero Jesús no dijo, ya, mañana vengan a la iglesia Agua Abundante, les voy a enseñar lo que es el amor, lo que es el poder de Jesús, vengan, les voy a enseñar. No, Él enseñaba todas esas cosas en la vida real. Hermano, por eso, mira, escúcheme bien aquí, y esto es clave, escuche. Nosotros tenemos aquí el material, o podemos tener muchos otros materiales, no necesariamente esto, vamos a suponer, pero esto, ¿qué cosa es? Teoría. ¿Dónde vamos a enseñarle a confiar en Dios? ¿En este libro? Correcto, en la práctica. Por ejemplo, aquí Jaime está pasando una necesidad en su vida y ojalá que los hermanos le puedan ayudar, pero ¿cómo ayudarle en su necesidad? ¿En qué libro, en qué página está, hermano? No hay. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a él a confiar en Dios? Mire, vamos a orar y esta mañana vamos a orar por él, ¿ya? Vamos a orar por su necesidad, pero también podemos apoyarle con algo. No lo sé. Yo plata no tengo, pero lo que tengo le vamos a dar. ¿Qué tenemos? La ayuda de un Dios grande que puede sanarle. Entonces, hermanos amados, las lecciones se enseñan en la vida práctica y eso es lo que hacía Jesús. Pablo muchas veces enseñó los grandes temas de la vida real y él lo enseñó a través de todas las experiencias de la vida. Por ejemplo, Primera a los Corintios es un libro que condensa de las enseñanzas que estaban ocurriendo en la misma iglesia, los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. Pablo, Jesús y en Israel los padres enseñaban en un contexto de la vida real. Igual nosotros, cuando tú discipulas, discipula en el contexto de la vida real. ¿Sabe? Como ilustración te pongo. En muchas oportunidades, lo que yo he tenido que hacer para ayudarle a entender, a confiar, para ayudarle a entender una verdad, a veces yo me iba con ellos a la universidad. Y ahí en la universidad conocía a sus amigos. O a veces me iba al cementerio, donde ahí pasábamos tiempo, por ejemplo, con Walter Barranzuela. Walter era el cuidador del cementerio y él dormía entre los nichos. Bueno, y ahí aprendíamos cosas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se animaría a dormir en un cementerio? No, no es cierto. Pero ¿por qué no podríamos dormir en un cementerio? Da miedo. ¿Y qué te da miedo? ¿Qué da miedo en un cementerio? Bueno, la oscuridad, pero en tu casa también hay oscuridad. El frío, ya, pero llevas una buena frazada. ¿Qué es lo que realmente da miedo? Ah, la calavera. Muy bien, claro. Da miedo la calavera, da miedo los muertos, da miedo eso. Ahora, pregunta aquí. ¿Qué puedo enseñarle a este hermano en el cementerio? ¿Qué puedo enseñarle? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos. A ver, lecciones.
Exacto. ¿Qué más? ¿Llenan? Lo, ¿Eso les puede enseñar? No. Eso es lo que dicen. Pero le puedo enseñar con la Biblia que los muertos nada hacen, no caminan, están muertos, están polvos. Y los muertos no están allí, no están allí. Entonces, que van a, como dice el pastor, van a resucitar y hay tantas cosas. Pregunta, al final, ¿cómo crees que terminó Walter? ¿Teniendo miedo o tranquilo, durmiendo? Exacto, él se metía a uno de esos huecos, bien calientito, y ahí dormía. Ya no tenía miedo. ¿Por qué? Porque había aprendido. ¿Ve? Eso es enseñar en el contexto de la vida real. Sí. Ahora, una cosa es la existencia de los demonios. Y los demonios siempre van a estar en todo lugar. Ahorita están seguramente aquí sentados en una de esas sillas vacías o tal vez están aquí a mi lado. Ellos están en todo lugar. ¿Ya? Todo lugar están ellos. Solo que se aprovechan de las circunstancias también para generar en nosotros miedo, temor. Obviamente ahorita aquí no tienes miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos de día, estamos acompañando de otro, está tranquilo, pero ni te das cuenta que, mira, 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 ahí está el demonio, ¿ves? Sentado y pregunta, ¿están o no los demonios por todo lugar? Ellos andan por todo lugar, ¿no? Muy bien, entonces, para descansar, te dije, a ver, número uno, un modelo real. Número dos, una relación cercana. Número tres, un contexto de la vida real. Número cuatro y último, una enseñanza práctica. Una enseñanza práctica. Y aquí, por ejemplo, hermanos, voy de frente a la manera de cómo enseñaba el Señor Jesucristo. Él desde muy temprano les asignó tarea de servicio para que pudieran asociar la verdad con la práctica. Y bajo la supervisión del maestro, ellos perfeccionaron tanto su entendimiento de la verdad como su fe y conductas prácticas. Mencióneme algunas tareas que Jesús les dijo a sus discípulos. Muy bien. De dos en dos lo mandó, ¿no? Ahí, a predicar. Otra tarea. Algunas otras tareas simples que Jesús les dijo que hicieran. Ya, orar, anunciar el evangelio, pero más tareas prácticas. Más prácticas todavía. A ver, está bien lo que ustedes han mencionado, no está mal por si acaso, es práctico. Muy bien, del pollino, vayan y traigan el pollino. Muy bien, ¿no? Pescar, ah, está muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pedro, toda la noche pescando y nada, llegan a la orilla, Jesús le dice, ¿qué cosa? Les dice, ¿tienen algo de pescado? Que dije, toda la noche hemos pecado. No, nada, Señor, no, no hay. Entonces le dice Jesús, tiren, Señor, toda la noche hemos hecho eso. Pero en tu nombre lo vamos a hacer. Plan, tiran y sacan montón de peces. Claro. Mire, entonces les deja, perdón, les enseña en maneras
prácticas. ¿Ok? Ahora, Pablo y sus discípulos fueron sus compañeros de viaje, compañeros de milicia, ¿no? En las diversas y arduas tareas misioneras o pastorales, ¿no? Inclusive, hablando de Juan, él reconoció que era muy útil en el ministerio. Hermanos, noten estas 4 cosas. A ver, repasamos. Para poder discipular necesitamos, número uno, a ver, ya, necesitamos un modelo real. ¿Quién es el modelo? Yo soy el modelo. Usted es el modelo. Número 2, necesitamos, exacto, una relación cercana. No vas a discipular, no vas a poder realmente discipular de manera virtual. Tiene que caminar contigo. Tienes que mostrarle el ejemplo con tu propia vida. Número 3, un contexto de la vida real, ¿no? Por eso, en el discipulado, mira, me acuerdo mucho una experiencia, les comparto. Cuando fuimos a Cachilgón, la primera cosa que hicieron los hermanos es, en la mañana se fueron a los campos. Es campo. Se fueron a los campos. La gente está sembrando, la gente está haciendo su chacra allí, y los hermanos se fueron a sus chacras. Y ahí están aprendiendo. Luego ellos regresan y a veces han regresado bendecidos. ¿Y quién no regresa bendecido cuando de pronto alguien te ayuda a cosechar algo de trigo, algo de cebada, algo de papa? Regresas con aunque sea 1 kilo de papa, ¿no es cierto? Pero allí es donde se enseña, se aprende ese contexto de la vida real. Y también requiere enseñanza, no solo teórico, sino práctico. ¿Ok? Muy bien, vamos a descansar y regresamos en 10 minutos. ¿Ok?